Disculpen la demora. Cuando me digan, ¿estamos ya? Perfecto. Pues muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que les informaré sobre los principales asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno de esta mañana. Comienzo anunciándoles, dentro de las competencias de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que hemos dado el visto bueno a la oferta pública de empleo para 2023. Son 2.019 plazas, de las que 700 corresponden al personal funcionario y laboral de la Administración General, 560 a personal docente no universitario y 759 a personal estatutario del SES. Además, hay que recordar que la Junta ya tiene ofertada 4.917 plazas de convocatorias de empleo público de años anteriores que están ya aprobadas y pendientes de ejecución. En cuanto a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, hemos autorizado importantes partidas para conceder ayudas y realizar acciones formativas para el empleo en 2024. En total, son casi 30 millones de euros. Les comento las más destacadas. Hemos dado luz verde a la financiación del programa colaborativo Rural Ateneo. Son 8,2 millones de euros, casi medio millón más que en convocatorias anteriores, que servirán para desarrollar acciones formativas y fomentar la contratación de trabajadores por parte de las empresas privadas. Pueden participar personas desempleadas en situación de riesgo de exclusión social que vivan en localidades rurales de menos de 5.000 habitantes. Y hemos dado visto bueno también al programa Investing Extremadura, por 2,7 millones de euros, más del doble de la convocatoria anterior. Se trata de un servicio que busca consolidar a la región como un destino preferente para invertir. Además, hoy hemos autorizado varias iniciativas relacionadas con el deporte. Por un lado, programas de formación de 315 alumnos en el Centro Internacional del Anillo y el Centro de Tecnificación de la Ciudad Deportiva de Cáceres. Cambiando de asuntos, nos detenemos en la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Hemos dado el visto bueno a grandes inversiones en proyectos para atender a personas con problemas mentales y con discapacidad por un valor de más de 18 millones de euros. En concreto, habrá casi 13 millones de euros para subvenciones a ayuntamientos y entidades que presten servicios a personas con discapacidad y 3 millones para contratar 48 plazas de atención social de rehabilitación para personas con trastorno mental grave en Mérida. En materia de educación, el Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de obras en centros educativos de Extremadura. Es el caso, por ejemplo, de la reforma y ampliación del Colegio Gonzalo en Cabo de Talayuela. Se ha dado también el visto bueno al aumento de un 3% de los complementos salariales autonómico y específico de los maestros de centros concertados y se está ya procediendo al pago. Además, hemos autorizado un convenio con el Colegio Oficial de Extremadura para desarrollar un programa de salud mental entre escolares. Los psicólogos trabajarán aspectos como la autoestima, la frustración o la resolución de problemas. Con este proyecto queremos poner el foco sobre el aumento de los problemas de salud mental entre los adolescentes y prevenir las conductas suicidas. Vamos con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Hemos dado luz verde a la ejecución de los programas de sanidad animal en el año 2024 por casi 12 millones de euros. La empresa pública Traxatec acometerá proyectos relacionados con el bienestar de los animales, la trazabilidad ganadera y los controles de la cadena alimentaria, que son de obligado cumplimiento. Estas acciones van también encaminadas a erradicar enfermedades como la brucelosis, la tuberculosis, la peste porcina o la lengua azul. En este sentido, hoy hemos autorizado la adquisición de vacunas contra dicha enfermedad vírica que afecta a los rumiantes, la lengua azul. Haremos una vacunación masiva de todas las explotaciones en Extremadura. Asimismo, hemos aprobado el encargo de las acciones de sanidad vegetal a la Sociedad de Gestión Pública, GEPEX, como el control de plagas o la gestión del pasaporte fitosanitario. Y además vamos a hacer una aportación directa de más de 900.000 euros al Ayuntamiento de Pino Fancreado para crear un centro de formación y divulgación de la apicultura. La comarca de las Urdes, como saben, es un referente mundial en apicultura y queremos poner en valor su papel como motor económico
y demográfico de Extremadura. El centro contará con diferentes espacios para mostrar el proceso de cría, la elaboración de la miel o las técnicas ascentrales que se siguen aplicando en las colmenas. Este proyecto es una demanda histórica de las Urdes. Sin embargo, el anterior Ejecutivo Regional bloqueó las posibilidades de financiación al realizar una tramitación incorrecta del proyecto. Dentro de las competencias de la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda, hemos autorizado la modificación del programa Barrios de ayudas en materia de rehabilitación residencial y de vivienda social. Inicialmente, estas subvenciones se dirigían a poblaciones de menos de 50.000 habitantes o a los centros históricos de más de 50.000 habitantes. Con este cambio se amplía a áreas obsoletas de las principales ciudades extremeñas y fuera de sus cascos históricos. Por otra parte, hemos autorizado los trabajos de rehabilitación energética de 140 viviendas de promoción pública de la Junta destinadas a acoger a colectivos especialmente vulnerables en Mérida, con una aportación de 3,3 millones de euros. Con respecto a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, hemos aprobado una partida de 6,3 millones de euros para los trabajos de acondicionamiento de caminos rurales en diferentes puntos de la región. Continuamos así con la línea de este Gobierno de mejorar las comunicaciones en el mundo rural. Y un asunto más del que quiero informarles, dentro de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, vamos a invertir más de 5 millones de euros en implantar la tecnología 5G en el entorno de las emergencias de Extremadura. Se trata de un proyecto piloto que permitirá a los ciudadanos conectar con el 112 con voz y videollamadas en directo. Es una iniciativa novedosa a nivel nacional, ya que actualmente en España estas conexiones solo pueden hacerse mediante voz. Como ven, son muchos los asuntos aprobados en esta reunión de esta mañana. Pueden consultar la relación completa o ampliar los detalles en la reseña que a continuación publicaremos en la página web. Me pongo a su disposición para lo que pueda ayudarles. No sé si sería mucho pedir que nos dijera el volumen total del dinero que se ha aprobado hoy, el paquete de medidas, ¿a cuánto asciende aproximadamente? Pues no sabría decirle ahora mismo, no sabría decirle, tendría que sumarlo. Lo sumamos luego, pero lo puedo hacer con la antes de que reseña. acabe, le puedo dar la cantidad, porque es sumar un poco todo lo que le he dicho. ¿Me puede especificar algo más del Centro de las Urdes de Apicultura? Sí. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué funciones va a tener? ¿Cuándo se va a desarrollar? Un poco... ¿Cómo se va a llamar? No lo sé, pero es un centro para la cría de abejas reinas, que es imprescindible para no acabar con la cabaña de abejas que hay en las Urdes. Como saben, para este territorio es sumamente importante el seguir apostando por este sector económico. Se va a poner en funcionamiento de forma inmediata. Ellos lo están esperando hace mucho tiempo. Como les decía, llevaban mucho tiempo detrás de ello y hemos sido capaces de rescatar este proyecto y ponerlo de nuevo en pie. Y contribuirá pues, a asentar población y a seguir trabajando en este sector de producción de miel y de incluso venta de estas madres reinas. Es de otro tema, es sobre los presupuestos para el tren Avant entre Plasencia y Badajoz. Al final, ¿qué va a ocurrir después de que pidieran al Ministerio de Transporte que ellos lo pagaran? No sé si la he entendido bien, disculpa porque con la... Sí. Con respecto a la financiación del tren Avant entre Plasencia y Badajoz, sí. La Consejería de Infraestructura criticó la propuesta del Ministerio de que se hiciera cargo la Junta de... Ahora sí, perdona, vale. Que no había entendido la primera frase. Bueno, no renunciamos a nada. Demasiado tiempo hemos perdido ya con la falta de inversiones por parte del Estado. Vamos a exigir al ministro lo mismo que tienen el resto de las comunidades autónomas, que los extremeños no somos ciudadanos de segunda. Nos merecemos que todo esto salga adelante y que nosotros, viendo ofertas de AVE entre Mérida y Barcelona por menos de 30 euros, creemos que en esta legislatura el Gobierno tiene que comprometerse con nosotros para hacer realidad esta situación. Y así lo está exponiendo la presidenta Guardiola con el primer día que estuvo con el ministro.
Muy buenas. ¿Las ayudas al transporte público se seguirán manteniendo en la región de cara al 2024? Gracias. Sí, las ayudas se seguirán manteniendo e incluso mejorarán. Un momentito que le voy a decir exactamente en cuánto. Son muchos temas lo que llevo y se lo voy a decir. El transporte gratuito, el Ejecutivo extremeño mantendrá el bono para viajar gratis en el autobús en Extremadura, medida que incluye dentro de los presupuestos regionales del 2024. No podemos presumir de buenas infraestructuras, pero sí de ayudas a los ciudadanos. Y hemos aumentado la cuantía en más de 2 millones de euros en los presupuestos para el próximo año. Gracias.